10.000conjesús.net. El Evangelio de hoy nos propone un texto distinto, llamativo, que a veces nos puede representar un poco de dificultad su comprensión. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas y los hermanos de Jesús le dijeron: no te quedes aquí en Judea para que tus discípulos de allí vean también las obras que haces. Interesante. No es la fiesta más grande que tienen los judíos, es una de las 3 fiestas que implican peregrinación. No se llena la ciudad de Jerusalén con tantos peregrinos como en la fiesta de la Pascua, pero sí van muchas personas. Y lo interesante es la gente que le está diciendo a Jesús, son sus hermanos. Como sabemos, en el argot hebreo no existe la palabra primo o pariente, sino que se utiliza la misma terminología, hermanos, para designar a todos esos parientes cercanos, tíos, primos, ¿no? Relatives se dice en inglés, pero son gente que está a su alrededor y que son hermanos. No es que la Virgen María haya tenido más hijos o que tenía Jesús un grupo de gente al que le decía medio como los ñañones o una cuestión así más. No, eran parientes cercanos. Y ellos le dicen que vale la pena, ¿no? Jesús, que se vaya que vayan a ver las obras que tú haces. Y Jesús les dijo: mi tiempo no ha llegado todavía, mientras que vuestro tiempo es bueno para vosotros. Este texto, con el que hemos leído muchas veces, vale la pena para pensar cómo utilizamos nosotros el tiempo y cómo es nuestra figura para enseñar qué es lo que tenemos más dentro del corazón. No hacemos las cosas para tener un éxito como inmediato, un éxito llamativo, sino que tenemos ese esfuerzo personal por llevar a Dios. Y Dios tiene sus propios tiempos. No hace falta ir a la fiesta de las tiendas. Pero este texto es anterior. Luego nos encontramos con que el texto justo previo decía que Jesús recorría la Galilea y no quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Entonces, no es que sea un tema tan sencillo. Los judíos querían matarlo. Jesucristo no ve prudente subir de forma así llamativa, porque en esa fiesta de las tiendas o de las chozas, depende de la versión que utilizas, podía ser peligroso. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, también Él subió. O sea, Jesucristo, en lugar de subir con sus parientes, sube Él, pero en secreto, sin hacerse ver. Y algunos decían: ¿no es este aquel a quien querían matar? Jesús sube en secreto, pero después empieza a predicar en algunos sitios, cerca del templo. Algunos le reconocen y Jesús exclamaba. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó: así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad y ustedes no le conocen. Y sí lo conozco, yo sí lo conozco porque vengo de él es el que me envió. Y entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos todavía sobre él.
San Agustín, varios siglos después, decía que Jesús responde de esta manera a los que le aconsejan que busque su gloria. El tiempo de mi gloria no ha llegado. Y nos animaba San Agustín a fijarnos en la profundidad de este pensamiento, que ellos le impulsaban a buscar la gloria, pero él quiere que la humillación proceda a la elevación, es decir, que a través de la humildad quiere trazarse un camino hacia la gloria. Y los discípulos que querían estar sentados unos a su izquierda y a su derecha, ¿se acuerdan cuando se acerca la madre así? También buscaban ellos la gloria humana. No veían sino el término del camino para pararse a pensar en qué camino era el que conduce a la gloria humana. Y muchas veces en nuestras actuaciones pueden presentarse un poco de esta forma, de querer gloria humana. ¿Y qué pasa? Que en los medios en donde estamos, a veces puede también como presentarse eso, ¿no? Querer hacer cosas por quedar bien. En nuestro trabajo, querer que no se note, por ejemplo, que somos cristianos. O si es que, o lo contrario, ¿no? Si es un medio en el que todo el mundo, que se note que somos cristianos. Y vale la pena ver en el corazón qué es lo que buscamos realmente. ¿Dónde está buscar la gloria de Dios? Tener como esa misma fórmula de trabajo de Jesucristo, que sabe ser prudente, pero que se expone, que no quiere llamar demasiado la atención, pero va y dice las cosas. Hay un autor americano moderno que se llama Arthur Brooks, que tiene una cátedra sobre la felicidad en Harvard, es profesor de Harvard, y tiene bastante éxito en sus clases. Mucha gente le busca porque les ayuda a encontrar sentido a su vida. Y este hombre dice que el mundo está vendiendo una fórmula de la felicidad, que es una fórmula que está destinada al fracaso. Es una fórmula que tiene 3 aspectos. El primero es ama las cosas, usa a los demás, ama las cosas, usa a los demás, adórate a ti mismo. Y eso se verifica en cantidad de detalles distintos. Ama las cosas, ¿no? Ama este nuevo Apple Watch que te va a solucionar la vida, ¿no? Ama ¿no? tu cuenta de Spotify, que es lo que te va a dar sentido a lo que haces, ¿no? Ama las cosas. Utiliza a las personas. Bueno, si las personas me sirven para hacer lo que quiero hacer, bien, pero si es que no, si me sirven para hacer mis planes, ¿no? Amo a las personas en cuanto jueguen pádel conmigo, ¿no? Pero si es que no, o amo a las personas que vienen a la meditación, pero las otras más o menos más. ¿No es eso una instrumentalización de las personas? ¿Usar a las personas? Y la última es, adórate a ti mismo. Adórate a ti mismo. ¿Qué me gusta, qué no me gusta? ¿Qué hago, qué no hago en función de lo que me apetece? No es que lo que toca, ¿no? Sino lo que me gusta. Y ahí hay una trampa, porque esto está tan bien vendido que a veces nos da hasta la impresión de que es nuestra forma de ser la que nos lleva a tomar algunas decisiones, que pensamos que tenemos la razón, o que nos empeñamos en que se haga de esta manera, o que no estamos, no estamos dispuestos a hacerla de la manera que nos han propuesto, simplemente para que se note que somos más importantes, o que
Otra característica típica de adorarse a sí mismo es que uno se pone nervioso cuando no se hace lo que uno pide o piensa. Y claro, cuando esto sucede, el ambiente se vuelve un poco más tenso, las fórmulas de arreglar las cosas es, no es un dejar pasar a regañadientes o con un juicio crítico adicional, de poca apertura, de cerrazón mental, o el típico argumento de que es que son tan viejas que no me entienden, no sé, qué cantidad de cosas pero es una fórmula que nos viene por la cultura, Y David Brooks decía, esto es contrario a lo que nos propone Cristo. Porque Cristo usa las 3 variables, pero cambia el asunto. Dice, ama a las personas. Ama a las personas. Usa las cosas. Adora a Dios. Justo cambia los factores. Porque ahora a las personas es a lo que tenemos que amar, ya no a las cosas. Y entonces nos preocupan las personas, queremos ayudar a las personas, queremos meternos a fondo en sus vidas. No nos importa ser a veces un poquito pesados, pero nos interesan las personas, cómo se sienten, cómo están. Usamos las cosas. Por supuesto, las cosas son las que me tienen que ayudar a que funcione. No las amo, las uso. Y por eso uso o dejo de usar cuando ya no me hacen falta, cuando veo que me están estorbando, o cuando se han convertido en un obstáculo en mi relación con Dios. Y la tercera es adorar ya no a uno mismo, sino a Dios. Con lo cual cambia la perspectiva. ¿Qué perspectiva? La perspectiva de que lo más importante no es lo que me gusta, pues, sino lo que le gusta a Dios. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a profundizar cada vez más en qué es lo que te gusta, cómo podemos buscar tu voluntad, de cómo podemos, irnos vaciando de lo nuestro para realmente encontrar la alegría en los demás. Esto se puede ver, por ejemplo, típico ejemplo es una buena madre. Una buena madre le alegra siempre, siempre, y muchísimo más las alegrías de sus hijos que las propias. O sea, disfrutan más viendo disfrutar a sus hijos que disfrutando ellas mismas. Porque tienen ese amor tan grande, ¿no? Y nosotros de alguna forma queremos hacer la voluntad de Dios, no disfrutar nosotros, eso no tiene que estar por encima de todo. Podríamos poner, ya que hemos puesto el ejemplo de la buena madre, podríamos poner el ejemplo de la niña engreída, ¿no? La típica niña engreída. Yo creo que aquí conocemos cada uno por lo menos una buena docena. Niñas engreídas, que no soportan que les lleven la contraria, que dan por supuesto que su voluntad es la que se tiene que hacer, que no están dispuestas a ayudar porque para eso están las demás, que les da igual qué es lo que les pase al resto, les da igual. Y claro, ¿qué es lo que producen normalmente las engreídas? Dolor, una sensación de que me usan más que de que me quieren, de que no les importo. Aquí tenemos que hacer, examen de decir, Señor,
yo no quiero ser así. Yo no quiero ser así. ¿Cuántos matrimonios esto se verifica, por ejemplo, en unos celos desmedidos? Y tienen que estar revisándole el celular, ¿no? Tranquilo, deja el celular, o sea, revisando el celular, viendo a qué horas llega, si es que ha hecho ni sé qué, si deja de tal. O sea, tiene una falta de confianza cuando esa adoración no está en Dios, sino que está en uno mismo. Claro, las cosas duelen muchísimo más. Y para hacer esto, el mismo autor, ya que estamos, David Brooks, dice que hay que intentar hacer las cosas de forma más estructurada y que para eso él recomienda tres cosas, ¿no? Que para poder llevar a Dios en medio del trabajo profesional, en medio de las cosas que hacemos todos los días, que lo más importante que podemos hacer es acercar a Dios para que la gente cambie estas tres variables de amar las cosas, usar las personas y adorarse a sí mismas, que cambien por estas tres soluciones cristianas que son usar las cosas, amar las personas y adorar a Dios. De alguna forma tenemos que ayudar a la gente a que se dé cuenta y cambie. Y para hacer esto, él sugiere también tres ideas. La primera es, para lograrlo, haz tu fe pública. O sea, a ver, en donde estás. Claro, si trabajas en una obra corporativa del Opus Dei, hacer tu fe pública no es difícil. ¿No? O sea, estás ahí ya más o menos se sabe, ¿no? Como que, ¿no? La forma en la que vas al oratorio, no creo que haya mayor. Pero cuando trabajas en un sitio en donde nadie más es cristiano, hacer tu fe pública es a veces tal vez un poco más difícil. Que no tenga la gente, o sea, no tengas miedo de identificarte como cristiano. O sea, yo soy cristiano. El otro día me pasó una cosa que me llamó profundamente la atención porque estaba, como les he comentado ya otras veces, estaba haciendo unas entrevistas para un programa de aceleración y entonces estábamos, de la empresa de la aceleradora estábamos tres y de la fundación que quería postular para la aceleración estaban bastantes, digamos 6 o 7 personas. Entonces empezaron a contar lo que hacían y tal, y todo súper bien. Y la directora era italiana, ¿no? Entonces se notaba un poco en su forma de hablar, ¿no? Después, en la mitad del asunto, dicen que la arquidiócesis de Quito les había entregado un terreno que era lo que estaba utilizando, datos, ¿sí? Y luego habló uno de los presentes, después de la italiana habló uno de los presentes, que es un chico que había participado en varias, o sea, en el mismo programa y que había salido de ser un chico de escasos recursos a ser ya con varios másters o cosas, y ahora era el director de la formación de los chicos y tal. Que yo ya le había visto a este hombre, que era un hombre de parroquia y tal, porque le conocí alguna vez. Entonces, se me ocurrió decir, se nota que ustedes son una organización cristiana, pero yo decía esto no en el sentido de vienen ustedes aquí escondidos, ¿no? Como si fueran otra cosa. Pero yo ya les descubrí que son una organización cristiana. Yo no iba un poco por ahí, sino al revés. Además, el que les hacía esa reflexión es el cura. O sea, y de repente la italiana dice, ¿pero por qué usted dice eso? ¿Por qué dice que somos cristianos? Y debo admitir que me piqué.
como si ser cristianos es una cosa negativa, ¿no? O sea, si la aplicación a esto te va a restar puntos, ¿no? Porque tienes un sesgo negativo, porque haces esta. Bueno, al contrario, una de las cosas que le dije ese rato es que, o sea, parte de mi presencia ahí es justamente buscar cómo mover más iniciativas cristianas. Pero me quedé, ¿no? Era evidente, ¿no? Italiana, ¿no? ¿De dónde salen la mitad los misioneros? Casi todos son, seguro era misionero, bueno, no sé, pero casi seguro, misionera, trabajan con la arquidiócesis, está metido el animador pastoral, o sea, por favor, ¿no? ¿Qué son ustedes? ¿Un equipo de rugby o qué? No, o sea, bien, pero a veces puede meterse esta sensación, ¿no? Puede ser que no lo hayamos entendido bien ni del uno ni del otro, pero esta sensación de que, ser cristiano es, ¿no? Perdón porque soy cristiano. ¿Cómo perdón? Sí, es que, aunque soy cristiano, no pues, todo lo contrario, haz tu fe pública. Soy cristiano y estoy contento de ser cristiano. No nos vamos a poner unas medallas grandotas, ¿no? Siempre que veo esas medallas grandotas ahí de la Virgen, en la hacienda las vacas tenían una forma medio similar no digo que van como vacas, pero me viene esa, no hace falta ir como cada uno, si le gusta a alguien las medallas grandes o quiere ir con un cuadro, eso ya. Pero de todas formas, lo que no podemos hacer es que la gente no sepa, ¿no? 2, haz tu fe normal. No puede ser que en tu casa, en el centro, lo que sea, ¿no? Entras al centro y le saludas al ángel de la guarda. Vas y haces una genuflexión en el oratorio. Bendices los alimentos. Rezan juntos del rosario. No sé, toda una cantidad de cosas, ¿no? Y en cambio, en tu oficina o en el lugar de trabajo, nadie sabe nada. Nadie sabe que eres cristiano. No has normalizado tu fe. Hay que aprender a normalizar la fe. ¿Y cómo se normaliza la fe? Haciendo las cosas normales, sin tener vergüenza. Por ejemplo, santiguarse, cuando uno va a comer, bendecir los alimentos. No, pero aquí nadie hace eso. Mejor pues, enséñales, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no pasa nada. No es que van a poner, ve la mano así, no ve, fanática. Haz tu fe normal. Bendecir los alimentos, hablar, que Dios te bendiga, decirle a alguien que está pasando un mal momento, voy a rezar por ti. Hacer tu fe normal. Que eso se note, que no tienes vergüenza. Me contaba un chico que había entrado a trabajar a una empresa de estas modernosas, no sé si era Tipti o alguna de estas, y se cargaba de análisis de datos y tal, y es un chico bueno que intenta ser apostolado y esto, pero no había logrado llevar a nadie por el centro, a sus charlas, o sea, digamos que después de estar 6 meses en esa organización o 1 año en esa organización, resultados apostólicos, cero. ¿No? Y bien, un ambiente más bien que le resultaba a él molesto. Contratan a un nuevo señor ahí. Y este es un chico menor a él, que no le conocía de nada, y lo primero que hace cuando llega a trabajar es saca un crucifijo y pone en su mesa de trabajo. Y luego, antes de empezar a trabajar, se mueven los nudillos y se persigna, como Messi entrando a jugar en un partido de fútbol. Y el otro que estaba atrás no podía creer. Dice, no he sido capaz ni de decir la palabra Jesús dentro de este tal. Y llega este primerizo y pone su crucifijo, se persigna,
Sí, haz tu fe normal, no pasa nada, normal. Y tercer elemento, haz tu fe magnética, atrayente. Haz tu fe atrayente, que sea simpático, pues. Porque ¿quiénes son los que espantan a la gente? Espantan a la gente los que intentan poner por encima sus creencias. Tú tienes que creer esto. En cambio, es súper atrayente el que está alegre por lo que cree. Dos cosas completamente distintas. Mientras la una se esfuerza por imponerte algo, lo otro demuestra la alegría que tiene de creer, de estar seguro, de tener un fundamento, y eso se nota en cómo ves a la cara, en que no tenemos ningún problema de escuchar a las personas, escuchar más que hablar, de interesarnos por cada uno, qué es lo que tiene, qué es lo que le gusta, escuchar y que nos vean sinceramente interesados en la persona. Eso hace que la fe se vaya volviendo magnética. Eso hace que puedas atraer a las personas, porque estás en sus problemas, porque estás en sus cosas, y si a eso le añades que puedes hacer alguna cosa que les mueva más, ¿no? Que les invitas a alguna actividad, o que vives, no sé, ¿no? Típica cosa, estamos ahora a nada de la Semana Santa. Pues hay muchísima gente que no ha vivido jamás la Semana Santa. Bien. Hace un tiempo, en una de mis múltiples despedidas en Quito, estábamos en la casa de una familia, fue chistoso porque ellos estaban haciendo ayuno ese día, pero como era el único día que ya podíamos, estábamos invitados varias personas y los dueños de casa estaban ayunando, mientras que el resto, no voy a dar más datos al respecto, una familia buenísima, que no ayunaban porque estaban bajando de peso, pero él contó una cosa que a mí me tocó, y es que ellos son de otro país, están aquí, y su hija empezó a hacer monaguillo en la parroquia, y que normalmente Semana Santa siempre estaban de viaje, siempre, como tienen medios, siempre estaban de viaje en algún sitio, además como viven en otro país, entonces volvían al suyo, siempre era como una fecha buena para la familia, pero que el año pasado, como la niña le habían propuesto servir en las cosas de Semana Santa, habían decidido quedarse la semana pasada. Y dice, fue mi Semana Santa más increíble. Nunca había visto nada de esto. Nunca había visto nada de esto. Esas ceremonias han sido, súper distintas a todas las misas que he ido en mi vida. Que tampoco deben ser tantísimas, pero de todas formas, fue un momento y todo porque la niña, ¿cuántas de tus amigas les debe pasar lo mismo? ¿A cuántos podemos abrirles realmente el corazón con una pequeña cosa como es esa? Que vivan la Semana Santa. Y entonces te preparas, y la visita a las iglesias, y contar un poco en qué consisten las cosas, y compartir. Es una cosa especial. Bueno, que sea tu fe magnética, atractiva. El Señor nos enseña que no buscamos la gloria nosotros personal. Jesucristo no hace lo que esperan los hombres, pero a la final va al templo y predica. Va al templo y predica. Y nos dice que el Padre, que Él viene del Padre, que tal vez no entendamos bien, pero que Él viene del Padre. Y nosotros queremos seguir sus mismas indicaciones. Señor,
ayúdanos a ser más apostólicos, ayúdanos a cambiar la vida a la gente, a que las personas te encuentren, te descubran, porque ven en nosotros que somos cristianos, que somos normales y que somos atrayentes. Ponemos estas intenciones en manos de nuestra Madre la Virgen.